Bienvenido al canal Drex Sulomen. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy desempolvamos un recuerdo digital para muchos. El videojuego 102 Dálmatas, Cachorros al Rescate. La base de nuestro análisis es, un extracto que nos describe este título de aventuras que salió allá por el año 2000, ¿no? Justo al calor de la película de Disney con el mismo nombre. Nuestra misión hoy, entender qué hizo que este juego, según esta fuente que tenemos, dejara esa impresión como de encanto y accesibilidad, sobre todo para las familias. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué pistas concretas nos da el texto sobre su concepción y por qué se le recuerda así? Pues sí, es una época interesante. El año 2000, el mercado estaba, bastante inundado de juegos basados en pelis, una práctica con resultados, muy dispares, la verdad. Había auténticas joyas y luego adaptaciones, digamos, menos inspiradas. Nuestra fuente sitúa a 102 Dálmatas justo ahí, en ese contexto. Publicado por Eidos Interactive, que en aquel momento era, un gigante en la industria, y desarrollado por Digital Eclipse. El texto parece sugerir que este juego, supo navegar esas aguas un poco turbulentas con cierto éxito, ¿eh? Vamos a ver cómo lo argumenta. Excelente punto de partida. Antes de meternos en harina, si te parece, repasemos la ficha técnica así. Lo esencial que nos da la fuente. Título: 102 Dálmatas, Cachorros al Rescate. Género: aventura. Inspiración: la peli de Disney, claro. Año: 2000. Y aquí un detalle interesante que menciona el texto. Las plataformas. Salió para PlayStation, la mítica Game Boy Color, y también para PC. Desarrollador: Digital Eclipse. Editor: Eidos Interactive. Vale, eso es lo básico. Esos datos básicos ya son reveladores si los lees con un poco de atención. La elección de plataformas, por ejemplo, es significativa. PlayStation era la consola de sobremesa dominante, claro. Game Boy Color reinaba en lo portátil, con una base de usuarios enorme, muy diversa además. Y el PC, habría otra vía importante. Según se desprende del texto, esta estrategia multiplataforma buscaba, claramente, maximizar el alcance, ¿no? Llegar a distintos tipos de hogares y de jugadores. Claro. Desde los más, dedicados a los más casuales. Tiene todo el sentido. Querían que el juego estuviera donde estaba la audiencia de la película, básicamente. Exacto. Y la fuente menciona a Digital Eclipse como desarrollador. Aunque el texto no entra en detalles súper exhaustivos sobre su historial, sí deja caer que tenían experiencia adaptando licencias. Esto sugiere que no eran precisamente novatos en el arte, a menudo complicado, de traducir una propiedad intelectual querida a un formato interactivo. Y además en hardware muy variado, que no es lo mismo desarrollar para PS1 que para Game Boy Color, No, desde luego. Que el texto lo mencione, aunque sea de pasada, implica que esta capacidad de adaptación era relevante para el resultado final, seguramente. Y luego está Eidos Interactive como editor. El texto lo califica de potente. ¿Qué implicaciones podemos sacar de eso, según la fuente? Pues que Eidos estuviera detrás, según sugiere el texto, probablemente significaba mayor presupuesto, ¿no? Para desarrollo, para marketing, mejor distribución en tiendas, más visibilidad en general. Para un juego basado en una licencia que a menudo depende mucho de las ventas iniciales justo cuando se estrena la peli. Sí, claro. El tener el respaldo de un editor fuerte, como era Eidos, era una ventaja considerable en ese mercado tan competitivo del 2000. El texto lo señala como un factor a tener en cuenta, sí. Entendido. Vayamos entonces al corazón del asunto, la experiencia de juego. El texto describe la premisa central de forma muy directa, ¿verdad? Controlamos a los cachorros protagonistas, oddball o domino. La misión principal, como no podía ser de otra manera, es explorar diversos escenarios para rescatar a los otros cachorros secuestrados por la infame Cruella de Vil. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. La fuente enfatiza esta perspectiva de ponerte literalmente en las patas de un cachorro, ¿no? Totalmente. Y el texto no se queda ahí, detalla los elementos de esa jugabilidad. Menciona que los jugadores deben explorar niveles, resolver puzzles, evitar trampas y enfrentarse a enemigos controlados por Cruella. Lo fascinante aquí es cómo la fuente parece conectar directamente estos elementos con su calificación general del juego. Describe una jugabilidad accesible y orientada a la familia. Eso es clave. Sí, esa frase es clave en la descripción de la fuente.
Pero, a ver, ¿cómo crees que esos elementos, como puzzles, trampas, enemigos, encajan con esa idea de accesible? Porque a veces enemigos y trampas pueden ser frustrantes, ¿no? Es una buena pregunta, sí. El texto no especifica el nivel de dificultad exacto, claro, pero al poner tanto énfasis en la accesibilidad y en que estaba diseñado para ser disfrutado por jugadores de todas las edades, pues podemos inferir bastante. La fuente menciona explícitamente controles sencillos y mecánicas de juego intuitivas. Esto sugiere que los puzzles, pues probablemente no eran rompecabezas súper complejos, sino más bien obstáculos lógicos integrados en el entorno. Vale. Las trampas serían más bien avisos o elementos a esquivar con un timing generoso, ¿sabes? Ajá. Y los enemigos, pues posiblemente secuaces de Cruella como Horace y Jasper, funcionarían más como obstáculos móviles o amenazas menores, fáciles de eludir o neutralizar de forma simple, no como combates intensos. O sea que, según la interpretación del texto, el desafío existía, sí, para mantener el interés, pero estaba calibrado para no frustrar, sobre todo a un público infantil o a jugadores menos experimentados que quizás solo querían vivir la aventura de la peli. Precisamente. La fuente parece pintar un cuadro donde la prioridad absoluta era la facilidad de entrada y el disfrute sin barreras. Si el objetivo era atraer a la audiencia familiar de Disney, hacer un juego demasiado complejo o punitivo habría sido contraproducente. Claro. El texto sugiere que Digital Eclipse entendió bien este mandato y diseñó la jugabilidad en consecuencia, primando la exploración y la sensación de aventura por encima del desafío puro. La intuición y la sencillez que remarca la fuente parecen ser, pues, los pilares de esa accesibilidad. Vale. Pasemos ahora a otro aspecto que la fuente destaca como crucial para el atractivo del juego: la presentación audiovisual. Describe los gráficos como coloridos y bien animados y afirma que logran capturar la estética de la película de animación. Esto parece importante para un juego basado en una licencia visualmente tan potente como Disney, ¿no? Sin duda. Y añade algo más, que los diseños de personajes y entornos están llenos de encanto y personalidad. No se trata solo de fidelidad técnica, sino de capturar el feeling, el espíritu. El texto sugiere que los personajes se movían y se expresaban de forma coherente con sus contrapartes animadas. Ya. Y que los escenarios, aunque lógicamente limitados por la tecnología de la época, tenían ese toque Disney. El texto también menciona la parte auditiva. Habla de una banda sonora alegre y efectos de sonido divertidos. ¿Cómo encaja esto en el conjunto según la fuente? Pues complementa la parte visual para crear una atmósfera coherente. Si conectamos esto con el panorama general que describe la fuente, la música alegre y los efectos simpáticos refuerzan esa sensación de aventura ligera, familiar. Claro. Imagina explorar un parque londinense o la juguetería de la película, la música y los ladridos juguetones o los sonidos de los juguetes de Cruella contribuyen enormemente a la inmersión. La fuente lo presenta como un todo: gráficos coloridos, animaciones con personalidad, música alegre, sonidos divertidos, todo trabajando junto, al unísono, para recrear el mundo de la película de una forma atractiva y sobre todo reconocible. Parece que la fuente le da muchísimo peso a esta fidelidad atmosférica. Casi tanto como a la propia jugabilidad, diría yo. Es una lectura muy acertada de lo que sugiere el texto, sí. Para los juegos basados en licencias queridas, especialmente las dirigidas a un público amplio y familiar, la capacidad de evocar el material original es, fundamental. Mucha gente se acerca a estos juegos no buscando una revolución jugable, ¿sabes?, sino queriendo interactuar con un mundo y unos personajes que ya aman. Sí, totalmente. La fuente parece indicar que 102 Dálmatas, Cachorros al Rescate, entendió esto perfectamente y puso mucho esfuerzo en clavar esa estética y esa atmósfera Disney. Ese encanto que menciona repetidamente el texto parece derivar en gran medida de este logro audiovisual. Entonces, si intentamos sintetizar un poco todo lo que nos dice la fuente, ¿qué significa todo esto en conjunto? Tenemos por un lado una jugabilidad que el texto describe como accesible, ¿no?, con controles sencillos, pensada para todos los públicos. Por otro lado, una presentación visual y sonora que califica de fiel, colorida, encantadora y llena de personalidad. Y todo esto al servicio de una misión clara y emotiva: rescatar cachorros de Cruella de Vil.
El retrato que pinta el texto es el de un juego que cumplió su función específica con nota. Exactamente. La fuente no lo posiciona como un hito técnico ni una revolución del género de aventuras, para nada. Lo describe como un producto bien enfocado y bien ejecutado dentro de sus objetivos. Ser un entretenimiento familiar divertido, encantador y fiel a la película. Y aquí hay un matiz interesante. El texto lo califica no solo de encantador y divertido, sino también de querido por los aficionados a los juegos de aventuras. Ah, esa última parte es curiosa. Aficionados a los juegos de aventuras. Puede sonar a un público un poco más exigente que solo familias, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso basándonos en el texto? Yo creo que la clave está en el contexto del año 2000 y el nicho específico. Dentro de la categoría de juego de aventuras basado en película para toda la familia, que, como decíamos, a menudo sufría de baja calidad, Sí. el texto sugiere que 102 Dálmatas destacó por estar bien hecho. Quizás los aficionados a los que se refiere la fuente son aquellos que disfrutaban de aventuras 3D tipo plataformas, exploración como Spyro o Crash Bandicoot, que eran muy populares en PS1. Claro. Y encontraron en este juego una versión más sencilla y temática, sí, pero sólidamente construida y disfrutable. No ofrecía la profundidad de otros grandes del género, pero según el texto sí ofrecía una experiencia competente y pulida dentro de su propuesta. O sea que su éxito, o el por qué fue querido, según la fuente, no radicó tanto en la innovación, sino en la ejecución competente y en capturar de forma efectiva el espíritu Disney. Eso es lo que parece argumentar la fuente, sí. Plantea una reflexión interesante sobre qué constituye el éxito en estos casos, ¿verdad? ¿Es la complejidad mecánica, la innovación técnica, o es la capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia a través de la fidelidad al material original y una jugabilidad accesible que permita disfrutar de esa conexión sin frustraciones? El texto, al destacar el encanto, la accesibilidad y la fidelidad, apunta claramente a que para este título en particular, el éxito se midió y se encontró en lo segundo. Ya. Fue una extensión jugable y agradable del universo de la película, y eso, según la fuente, es lo que lo hizo recordado y apreciado. Muy bien, creo que hemos exprimido bastante bien los detalles y los matices que nos ofrece este extracto sobre 102 Dálmatas, Cachorros al rescate. Hemos visto cómo la fuente lo describe como un título de aventura del 2000, con el respaldo de Eidos y el hacer de Digital Eclipse, que se apoyó en una jugabilidad accesible para todos, controles intuitivos, una estética muy cuidada y fiel al estilo Disney y una atmósfera general de encanto centrada en esa entrañable misión de rescatar a los demás cachorros. Vamos, un producto bien dirigido a su público. Exacto. Y como reflexión final que nos deja este análisis del texto, podríamos plantearnos algo, ¿no? La fuente insiste una y otra vez en la accesibilidad y el encanto como claves del juego. Si aceptamos esta premisa, ¿qué nos dice sobre las prioridades de diseño, quizás todavía vigentes hoy en día, para crear experiencias de juego familiares que realmente funcionen y conecten? El texto sugiere que capturar el espíritu, la atmósfera, la sensación de la obra original es crucial. ¿Hasta qué punto sigue siendo esto más importante que la complejidad jugable cuando se busca atraer a un público amplio, a menudo intergeneracional, que lo que desea es prolongar su conexión con una historia y unos personajes que ya forman parte de su imaginario? Es una pregunta relevante al observar cómo se adaptan hoy las grandes franquicias al videojuego, ¿verdad? ¿Dónde se pone el énfasis? ¿En la fidelidad a la esencia o en la sofisticación mecánica? Este juego del 2000, según lo describe nuestra fuente, parece un caso claro de apuesta por lo primero. Y parece que le funcionó.